Muy buenos días. Estamos en la grabación de la clase número 17 de inglés para los estudiantes de cuarto de básica. Vamos a empezar. No sin antes recordarles que este icono nos permite conocer cuándo debemos pasar a nuestro portafolio. Y el día de hoy vamos a ver lo que son adverbios de frecuencia. Estos adverbios de frecuencia nos indican la regularidad o el número de veces que realizamos una acción a lo largo de un periodo de tiempo. Por ejemplo, qué tanto vamos al parque, qué tanto jugamos con nuestros amigos, qué tanto, por ejemplo, hacemos nuestra tarea, ¿verdad? Normalmente uno diría, yo siempre salgo a jugar, por ejemplo, o yo a veces salgo a jugar, o yo a veces realizo mi tarea, o yo nunca salgo a jugar, o yo nunca realizo mi tarea, ¿verdad? Son palabras que nos indican qué tan regular es una acción, perdón, en cada uno de nosotros. Los adverbios de frecuencia son los siguientes. Los he clasificado aquí en esta tabla en la que está el adverbio, está su significado en español y está una guía en porcentaje de cuánto más o menos significa cada palabra. Vamos a empezar de arriba hacia abajo, ¿no? En orden descendente. Tenemos aquí always, cuyo significado en español es siempre, y obviamente si es algo que se realiza siempre, quiere decir que se realiza el 100% de las veces. Tenemos el siguiente adverbio que es usually, su significado en español sería usualmente, es algo que se realiza casi todas las veces, ¿no? Hay un cierto porcentaje, en este caso el 90%, donde no se realiza. Tenemos también la siguiente palabra que es generally, su significado es generalmente, y equivalente en porcentaje a más o menos un 80%. Siguiendo con los adverbios, tenemos el adverbio often, que significa frecuentemente. Su porcentaje corresponde al 70%. Tenemos el adverbio sometimes, que significa a veces, que corresponde a un nivel de 50%, es decir, algo que se realiza, digamos, la mitad de las veces. Tenemos occasionally, su significado en español es ocasionalmente, algo que se realiza más o menos un 30%. Tenemos el adverbio seldom, que significa pocas veces, algo que se realiza un 15% de las veces. Tenemos el siguiente adverbio que es rarely, significa rara vez, con un porcentaje del 5%. Y finalmente tenemos el adverbio never, que significa nunca. Y obviamente si es algo que nunca se realiza, correspondería a un 0%. Estos porcentajes son una guía, nos indican o nos permiten conocer más o menos qué, qué, qué porcentaje de las veces se realiza una acción determinada. Por ejemplo, si tomamos como referencia el número 10, digamos que always, que significa el 100%, pues es que se realiza las 10 veces. Si tomamos, por ejemplo, usually, que significa el 90%, es algo que de las 10 veces se realiza 9 veces. Si tomamos el generally, que es 80%, de las 10 veces, algo que se realiza 8 veces. De often, que significa 70%, algo que de 10 veces se realiza 7 veces. Sometimes, que es la mitad básicamente, por lo tanto, de algo que se realiza 10 veces, o que se debería hacer 10 veces, realmente se hace la mitad, es decir, 5 veces. Seguimos con occasionally, que de 10 veces posibles se realiza nada más 3. Tenemos a seldom, que significa pocas veces, que de 10 se realizaría pues una y media o más, una y un poco más, casi 2. Y rarely, algo que se realiza rara vez, es decir, tal vez lo haga una de las 10 veces. Y never, que significa nunca, es decir, de las 10 veces no lo realiza ninguna. Cero. Sabiendo un poquito más de más o menos cómo se aplican estos adverbios de frecuencia siguiendo los porcentajes, pues estamos listos para la práctica. Nos dice la práctica, completa las oraciones de acuerdo al porcentaje. Aquí dice I, el espacio para el adverbio, clean my room. ¿En qué porcentaje? ¿Cómo yo sé qué palabra va aquí? Observo el porcentaje. ¿Qué nos dice? 100%. Por lo tanto, aquí iría el adverbio always. ¿Por qué? Porque se realiza el 100% de las veces. ¿Qué significa? Yo siempre limpio mi habitación o siempre limpio mi cuarto. Siguiente palabra, tenemos my mother, un espacio para el adverbio,
makes dinner. ¿Con qué porcentaje? Con un 70%. ¿A qué palabra corresponde? Recordemos, va con often. Es decir, eh, mi madre normalmente hace la cena, ¿no? Un 70% de las veces. Es decir, de 10 veces, por ejemplo, la realiza 7 veces. Siguiente porcentaje que dice, my father wash the dish, con un 15%, es uno de los más bajos. ¿A qué palabra corresponde el 15%? A seldom, muy bien. A seldom corresponde el 15%. My father seldom wash the dish. Siguiente oración que dice, my sister, tenemos el espacio, set the table, con un 50%. Es decir, que se realiza la mitad de las veces. ¿Qué palabra indicaba que se realizaba una acción la mitad de las veces? Era sometimes. Es decir, mi hermana a veces eh, pone la mesa o a veces coloca la mesa. Tenemos la siguiente palabra, perdón, la siguiente oración. I, un espacio, drive a truck, con un 0%. La palabra que indicaba que una acción se realiza 0%, es decir, nunca, es la palabra never. I never drive a truck. Nunca he conducido un camión. Nunca conduzco un camión. Finalmente, la última palabra, en la última oración, my uncle, espacio, clean the house, con un 80%. ¿A qué palabra corresponde? Corresponde a general, generalmente. Algo que, por ejemplo, de 10 veces lo realiza 8 veces. Y bien, este ha sido el uso de los adverbios de frecuencia. Son muy importantes para indicar qué tan frecuente o qué tantas veces alguien realiza alguna actividad determinada. Ahora vamos a ver un poquito del presente simple. Nosotros hemos visto la conjugación del verbo to be, ¿verdad? Que está aquí en esta columna, tanto las personas del singular como la del plural. ¿Y qué pasa con el verbo to be? Pues el verbo to be es un verbo irregular. ¿Qué quiere decir que sea un verbo irregular? Que el verbo to be cambia dependiendo de la persona o del, en este caso de los pronombres con los que vaya conjugado. El verbo to be en tiempo presente tiene tres posibles variantes. Recordemos que el am se utiliza con el pronombre I. Tenemos la variante is, que se utiliza con las terceras personas del singular, que son he, she e it. Y tenemos el are, que se utiliza con el plural, todas las personas del plural. Como ven, es el mismo verbo, solamente que cambia su escritura. ¿Qué pasa con otros verbos? ¿Los otros verbos también cambian su escritura? Pues eh, no, no lo hacen, al menos no los verbos regulares. Eso ya veremos en una próxima ocasión. Pero, por ejemplo, tenemos el caso del verbo walk, verbo caminar. Este verbo, si ustedes notan, la conjugación es prácticamente la misma en todas, exceptuando las terceras personas del singular, donde aquí se agrega una S. Esta es una regla de conjugación que nos aplica para el presente simple cuando conjugamos verbos, agregar una letra S a las terceras personas del singular, es decir, he walks, she walks, it walks. La S se pronuncia. En el resto de pronombres se pronuncia como tal, walk, walk, I walk, you walk, we walk, etc. Ahora, en esto del uso de las terceras personas del singular, hay, digamos, ciertas reglas. Vamos a conocer las 4 reglas principales. La primera de ellas nos dice que si este verbo es un verbo regular, ya dijimos que veremos eso en una próxima ocasión, añadimos simplemente la letra S. Por ejemplo, el verbo play es un verbo regular. Conjugado en terceras personas que son he, she, it, aumentamos la letra S. Por lo tanto, play se convierte en plays. Su significado es el mismo, no varía. Simplemente se le agrega la S para estar en concordancia con las terceras personas del singular. Tenemos el siguiente verbo, que es el verbo live. Conjugado en las terceras personas del singular, aumentamos la S y sería lives. Segunda regla. La segunda regla nos dice que si los verbos terminan en S, en SH, en CH,
en X, en Z o en O, añadimos la terminación ES. Dos letras añadimos aquí. Repito, si los verbos terminan en S, en SH, en CH, en X, en Z o en O, añadimos la terminación ES. Tenemos aquí un par de ejemplos. El verbo miss, su conjugación en tercera persona es el mismo verbo, pero en este caso, como termina en S, aplicamos la regla. Añadimos la E y la S para conjugarlo en tercera persona. Tenemos también aquí el verbo boss, termina en Z, aplica para la regla, por lo tanto, para su conjugación en terceras personas del singular, simplemente escribimos el verbo y añadimos la E y la S. Vamos con la tercera regla. La tercera regla nos dice que si el verbo termina en la consonante y antes de esta consonante Y hay una vocal, la escritura se toma como si fuese un verbo regular, es decir, como la primera regla. Por lo que, si el verbo termina en la y antes de la Y hay una vocal, simplemente añadimos la letra S. Vamos aquí los ejemplos. Tenemos el verbo stay, termina en Y, antes de la Y hay una vocal, en este caso la A, aplica la regla, por lo tanto simplemente le agrego una S. Tenemos otro verbo, tenemos el verbo enjoy, termina en Y, hay una vocal antes de la Y, en este caso la O, aplica para la regla, por lo tanto su conjugación en tercera persona es S, se le agrega la S al verbo, por lo tanto diría enjoys. Y la última regla para las terceras personas del singular, en el presente simple, es muy parecida a la anterior. Si el verbo termina en Y, pero en este caso, antes de la Y hay una consonante, cuando sucede esto, quitamos esa y reemplazamos por la terminación IES, tres letras aquí. Repito, si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, esa Y la eliminamos y añadimos la terminación IES, la I, la E y la S. Tenemos aquí un par de ejemplos. Verbo try, termina en Y, hay una consonante antes de la Y, en este caso la R. Por lo tanto, para su conjugación en terceras personas, elimino la y pongo la terminación IES. Se convierte en tries. Tenemos el siguiente verbo study, termina en Y. Antes de la Y hay una consonante, en este caso la D. Para conjugarlo en tercera persona, por lo tanto, aplico la regla, quito esta y añado la terminación IES. Para todos estos verbos que se utilizan en el presente simple, en el caso de hacer preguntas, utilizaremos los verbos auxiliares do y das. Do y das para hacer las preguntas o también para hacer las formas negativas. Bien, sabiendo esto, ahora sí podemos realizar nuestro deber. Nuestro deber consiste en responder estas preguntas usando estos adverbios de frecuencia, como el ejemplo que vemos aquí en color verde. Nos pregunta, how often do you go to school? Y la respuesta es, I usually go to school. Usualmente voy a la escuela, es decir, un 90%. Estas preguntas son de índole personal, son preguntas personales y usted tiene que responderlas pues de acuerdo a cómo usted realiza estas actividades. Por ejemplo, aquí está preguntando qué tan frecuente lavas tus dientes o cepillas tus dientes. Siempre lo haces, pones always, nunca lo haces, pones never y así, ¿verdad? Con cada una de las preguntas. Aquí pregunta qué tan frecuente haces tu tarea, acá pregunta qué tan frecuente juegas soccer o juegas fútbol, qué tan frecuente vas a la iglesia o qué tan frecuente viajas, ¿no? Ustedes tienen que responder según lo que hacen ustedes realmente. Si nunca viajan, por ejemplo, tienen que poner que nunca viajan. Si siempre viajan, tienen que poner que siempre viajan. Utilizando obviamente los adverbios de frecuencia. Y finalmente, después de esto, van a repetir los adverbios de frecuencia 10 veces cada uno. Con esto termina el deber número 15 y esta clase. Recuerden que este deber no tienen que enviarlo por ningún medio, tienen que realizarlo y archivarlo en su portafolio para cuando se solicite la revisión.
Dicho esto, damos por finalizada esta clase de hoy y nos veremos en una nueva ocasión con un tema diferente.